Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva Open Class en la Universidad Internacional de La Rioja de nuestro máster en enseñanza de español como lengua extranjera. Para quienes no me conocéis, soy la profesora Mireya Fernández Merino, quien dirijo el máster de L. Y esta tarde pues contamos con el profesor José María Rodríguez, doctor en lingüística, con una amplia experiencia en enseñanza del español como lengua extranjera, que nos va a hablar sobre la comunicación y el aprendizaje de español, y colabora con la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de La Rioja. Pues muy bien, ya sin más preámbulo, vamos a dar el pase al profesor y que nos deleite hoy, esta tarde, con esta comunicación. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Universidad Internacional de La Rioja la invitación para esta Open Class y en concreto a la profesora Mireya Fernández que me ha invitado personalmente a participar. En esta sesión que nos ocupa hoy, el título, la comunicación y el aprendizaje de L, lo que vamos a tratar de ver es cómo desde un enfoque pragmático podemos obtener algunas herramientas que nos ayuden a fomentar aquello que desde el principio de la carrera de todo profesor de idiomas se repite constantemente, ¿no? Esos términos como el enfoque comunicativo, las actividades comunicativas, la competencia comunicativa. Esta última, la competencia comunicativa, es un término que aparece con muchísima asiduidad, es decir, que es muy sencillo encontrarlo tanto en la literatura como en las diferentes formaciones, pero al mismo tiempo es también un término bastante complejo de definir y sobre el que se ha trabajado durante las últimas décadas. Bien, por lo tanto, como estamos hablando de todos estos términos que llevan en sí esa etimología de la comunicación, lo primero que me gustaría plantear es qué entendemos por la comunicación, cuáles son los modelos de comunicación que se han propuesto durante los últimos 60 años aproximadamente, y ver cómo algunos de esos modelos no conseguían dar respuesta a lo que en realidad era la comunicación humana y sobre todo la comunicación verbal, hasta llegar a modelos más próximos como los modelos cognitivos. Si tomamos ese término de la competencia comunicativa, tal y como lo define el Centro Virtual Cervantes en su diccionario de términos clave de L, vemos que aparece como definición: la competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. He marcado algunos términos en negrita, como por ejemplo comportarse, que nos daría una idea un poco más amplia que la de simplemente hablar, que tiene otras implicaciones. Eficaz y adecuada, es decir, que el objetivo de la comunicación es siempre transmitir algo a otra persona o a otro grupo de personas de forma eficaz y también en adecuación a un contexto situacional, a un contexto comunicativo, a un contexto social, a un contexto cultural. Y por supuesto la idea de comunidad, ¿no?, que nos da esa idea amplia de sociedad y de cultura vinculada siempre al uso de la lengua como herramienta de comunicación en este caso. Tal y como se define en el Marco Común Europeo de Referencia, publicado en el 2001 originalmente y su versión en español en el año 2002, encontramos como cuando se habla del estudiante, que se le define como un agente social ya, las competencias que tiene el estudiante son por una parte una serie de competencias generales, como por ejemplo la de saber, saber hacer, saber ser o saber aprender. Podríamos también, quizá en saber hacer, sustituirlo por algo que nos resulte mucho más ilustrativo como saber estar, ¿no?, que lo utilizamos de manera muy habitual cuando alguien se comporta de forma adecuada en una situación. Y por otra parte, las competencias comunicativas de la lengua. ¿Cuáles son estas competencias comunicativas de la lengua? Pues tenemos por una parte las competencias lingüísticas, que podemos ver ahí descritas: léxica, gramatical, semántica, fonológica y ortográfica y ortoépica, que irían vinculadas la una a la otra. Por otra parte, la competencia pragmática y la competencia sociolingüística, donde encontramos lo relativo a relaciones sociales, cortesía, sabiduría popular y lo que tiene que ver con registros, dialectos, acentos, etc. Bien, tradicionalmente, como veremos a continuación, o en esa metodología tradicional, a lo que se le ha dado mayor importancia sobre todo son las competencias lingüísticas, y se hacía una enseñanza sobre todo centrada en la propia lengua, más vinculada a lo que sería la unidad oracional, a la sintaxis
y también a los significados léxicos desde un punto de vista sobre todo literal, o también a la instrucción gramatical sobre las reglas. Sin embargo, ¿qué es la comunicación y sobre todo cómo nos comunicamos, ¿no? Esto es importante para que cuando propongamos una enseñanza y un aprendizaje dentro del aula tengamos en cuenta cómo funciona este proceso, que en definitiva es el objetivo que perseguimos como docentes, el de que nuestros estudiantes se comuniquen de manera efectiva y de manera adecuada, como veíamos anteriormente. En algunos modelos clásicos o denominados modelos del código, una definición que podríamos dar de la comunicación es como la transmisión de información mediante el uso de un código, de una lengua. Conocemos aquí algunos modelos como el de Wheeler o el de Shannon y Weaver, y también el que tenemos en esta diapositiva, que es el modelo de Jacobson, quizá uno de los más conocidos, vinculado también a las funciones del lenguaje, ¿no? Como la función representativa, la función conativa, la función emotiva, etc. En estos modelos lo más destacable es que los procesos sobre los que se centra es sobre el proceso de codificación y descodificación. Es decir, hay un emisor que quiere transmitir un mensaje, para ello lo codifica mediante un código, transmite ese mensaje mediante un canal, que sería lo que se denomina en este modelo contacto que podemos ver, atendiendo a un contexto que simplemente, por ejemplo, en el modelo de Shannon y Weaver sirve pues para ver si hay algún tipo de interferencia en la transmisión de ese mensaje. También pensamos que este modelo es un modelo matemático aplicado sobre todo a las máquinas y que después se adaptó a ese modelo de comunicación humana. Sin embargo, estos modelos, que durante mucho tiempo se desarrollaron en paralelo con las teorías lingüísticas del momento, no responden o no dan buena cuenta de lo que en realidad es el modelo de comunicación humana. No responden a algunas preguntas básicas sobre cómo nos comunicamos y por qué nos comunicamos. Una de esas preguntas que nos podemos hacer es si realmente el código es suficiente. Es decir, simplemente con el manejo de un código, de una lengua, sin más, de manera aséptica, sabiendo cuáles son las relaciones entre los diferentes elementos que la componen, ¿podemos conseguir una comunicación efectiva? Bueno, pasaríamos en esa evolución a los modelos cognitivos, que serían los que predominan hoy en día y los que además aparecen también reflejados en ese marco común europeo de referencia. He tomado una definición de María Victoria Scandell-Vidal de 2014, en el que dice que comunicarse es tomar parte en una forma de comportamiento por el que uno o varios individuos tratan de originar representaciones en la mente de otros, por medio de la utilización de señales, cuya producción e interpretación es el resultado de la operación sistemática de procesos cognitivos específicos. Esta definición, que a priori parece una definición muy compleja, la vamos a desgranar un poquito para entender exactamente a qué se refiere cada uno de los elementos que aparecen ahí marcados también en negrita. Lo importante es que nos quedemos con algunas de las características, como por ejemplo que la comunicación es intencional, es decir, que siempre hay una intención por parte del emisor de comunicar algo, de transmitir algo a un destinatario, y ya no tanto a un receptor como antes, sino a un destinatario. Es importante esta diferencia entre el receptor y el destinatario, porque el receptor puede ser alguien ocasional que, por ejemplo, pasa a nuestro lado y escucha la conversación que estamos manteniendo con el destinatario, y sin embargo la comunicación no va dirigida a esa persona, por lo tanto puede que no sea efectivo aquello que estamos diciendo, por lo tanto el código no sería suficiente en ese caso. También es indicial, es decir, nosotros generamos una señal a través de la lengua, por ejemplo, pero también a través de otros medios, para que la persona con la que nos estamos comunicando o las personas con las que nos estamos comunicando consigan a través de esos indicios recuperar exactamente el significado de aquello que nosotros queremos transmitir. Hay determinados procesos, entre los cuales, por ejemplo, destaca la inferencia o el proceso inferencial, por el cual, de los diferentes significados posibles que veremos a continuación con algunos ejemplos, seleccionamos aquel que más se ajusta al contenido y a la intención que preveemos que tiene el hablante en ese momento. Por lo tanto, pasaríamos ya de una unidad oracional a una unidad que sería el enunciado o el acto de habla, que puede estar constituido por una oración en algunas ocasiones, pero que en otras no corresponde exactamente con esa unidad oracional, sino que puede ser simplemente una palabra o puede ser un texto un poco más amplio, ¿no? Un conjunto de oraciones. Un pequeño esquema sobre este modelo cognitivo que tendría en cuenta. Nos encontramos con que hay tres grandes bloques. El primero, que sería el cognitivo afectivo. No podemos separarlos, lo cognitivo de lo afectivo, puesto que,
como por ejemplo nos dice el profesor Francisco Mora, las emociones son un filtro que tenemos de manera natural y por el que pasa todo aquello que recibimos antes de su interpretación, de manera que esto lo podemos ver cuando estamos comunicándonos con otra persona y la misma frase, la misma oración, el mismo enunciado que transmitimos, dependiendo del estado de ánimo de esa persona, dependiendo del humor, dependiendo de experiencias previas que haya podido tener, puede ser interpretado de una u otra manera, y por ahí vienen muchas veces los malentendidos, ¿no? Famosos. Este plano cognitivo y afectivo estaría compuesto a su vez, bueno, pues por esa capacidad de lenguaje innata que tenemos, esa capacidad inferencial que también es innata, o ese conocimiento del mundo que vamos adquiriendo a través de la experiencia. Por otra parte estarían las representaciones, que pueden ser internas, como por ejemplo la imagen mental. La imagen mental es aquello que nosotros disponemos dentro de nuestra cabeza y que representa el mundo y la realidad a la cual nos exponemos, de manera que cada uno de nosotros interpreta la realidad de una manera diferente y recupera esas imágenes mentales a la hora de comunicarse. A la hora de comunicarse y recuperar esas imágenes mentales, las transforma en representaciones externas, que podrían ser representaciones lingüísticas, por una parte, pero que también podrían ser representaciones pictóricas o que podrían ser gestos, posturas, paralenguaje y todo aquello que compone la comunicación no verbal, por ejemplo, y que también identificamos que supone una forma de comunicación incluso a veces más efectiva que la propia comunicación verbal, dependiendo del contexto. Y por último, factores sociales y culturales, como la distancia social, que sería eso que está compuesto por un doble eje de familiaridad y de jerarquía, cuya combinación hace que adaptemos aquello que vamos a comunicar dependiendo de la persona con la que nos estamos comunicando, efectivamente, y también dependiendo de ese contexto situacional. También existen algunas convenciones conversacionales que hacen que precisamente en esa conversación se establezca una serie de pautas, como por ejemplo podría ser el turno de palabra, ¿no? Reconocemos como en España, por ejemplo, cuando hablamos o nos comunicamos en una conversación coloquial con amigos o familiares, el turno de palabra no es algo que se respete escrupulosamente, sino que más bien se solapan los turnos, interrumpimos constantemente, robamos el turno de palabra para exponer nuestras ideas, etc., ¿no? Bien, pues cada cultura, efectivamente, y cada sociedad, o incluso cada subcultura, tiene una estructura conversacional o unas pautas conversacionales y sociales que determinan la comunicación. Y por supuesto las fórmulas de cortesía o los mecanismos de cortesía, cómo articulamos esas representaciones lingüísticas para conseguir un objetivo comunicativo, también para satisfacer esa intención que tenemos como hablantes. Vamos a reflexionar entonces con algunos ejemplos. Os propongo que de manera interna también, o si queréis a través del propio chat, podáis ir dando vuestras ideas sobre aquello que vayamos a ver. Os voy a proponer una serie de ejemplos que tienen que ver tanto con representaciones lingüísticas como con otro tipo de representaciones para ver si esto que acabamos de ver funciona de esta manera o no. Por ejemplo, algunos de vosotros quizá conozcáis a este personaje televisivo que es Andreu Buenafuente, que el día 24 de mayo, durante el programa que hace televisivo, dijo en un momento determinado: hoy podemos afirmar que Austria estará gobernada por un viejo verde. Bien, si hacemos una interpretación de esa estructura como viejo verde, lo primero que podríamos interpretar desde el punto de vista literal es que se trata de una persona mayor, de un hombre mayor, quizá con la piel verde, pero esta interpretación no nos resulta muy adecuada, ¿no? por el conocimiento que tenemos del mundo también. No es habitual encontrar a un hombre mayor con la piel verde. Si vamos a ese significado figurado, que sería el de un hombre mayor que tiene un comportamiento, digamos, poco adecuado, poco decoroso y que además generalmente está vinculado con unas ciertas actitudes sexuales, tampoco parece muy acertado por parte de Andreu Buenafuente utilizar este término para referirse a alguien que va a gobernar un país como es Austria, ¿no? Por lo tanto, este significado probablemente también lo desechemos. Pero solo es el conocimiento de quién es esa persona a la que se está refiriendo el que nos va a proporcionar ese significado, el que nos va a proporcionar esa inferencia que nos ayude a comprender esto y que nos ayude a comprender el sentido humorístico
que tiene esta frase, ¿no? Si descubrimos quién es el viejo verde, pues nos encontraremos que es un hombre de 72 años que pertenece al Partido Ecologista. Entonces ahora todo cobra sentido y probablemente esbozaríamos una pequeña sonrisa, ¿no? al utilizar este uso del lenguaje. Por lo tanto, como hemos visto, simplemente el código no nos ha servido para interpretar correctamente lo que Andreu Buenafuente nos quería comunicar en ese contexto. El siguiente ejemplo es un ejemplo que yo mismo he utilizado hace bien poco con una compañera. Si nos fijamos en la estructura completa, ¿puedes darme cambio de 20 euros? Con 2 billetes de 5 y uno de 10 sería suficiente. Es que tengo que ir en metro y tengo que sacar un billete en la máquina. Y ahí lo dejo en suspensión, es decir, no explico cuál es el problema con la máquina, ¿no? Es lo que nos podríamos preguntar. ¿Qué sucede con la máquina? ¿Por qué necesitas el cambio vinculado a ese elemento que es la máquina del metro? Bien, en realidad lo que estoy haciendo es una petición, pero no es una petición que se limita a una sola estructura, a una sola oración, como podría ser ¿puedes darme cambio de 20 euros? Que sería aquello que tradicionalmente trabajamos en el aula como las peticiones, ¿no? Y entonces utilizamos oraciones aisladas. Sin embargo, en este caso, este acto de habla está compuesto por una estructura un poquito más amplia en la que a esa petición expresa en forma interrogativa, en la que ya podemos ver que aparece un puedes, y esto nos llevaría a ver cuáles son las diferentes fórmulas que utilizamos, por ejemplo, en las peticiones. ¿Por qué no he utilizado ¿podría usted darme cambio de 20 euros si es tan amable? ¿O por qué no he utilizado dame cambio de 20 euros con una forma imperativa? ¿O por qué no he utilizado ni siquiera un subjuntivo, ¿no? Un imperfecto de subjuntivo como quisiera que usted me diese cambio de 20 euros. Bien, pues esto tiene que ver con la distancia social, la persona a la que me estoy dirigiendo. Por lo tanto, interpretamos que hay cierta familiaridad, que no hay una relación jerárquica demasiado marcada y que eso me permite utilizar el presente indicativo, que es una forma bastante adecuada para ese contexto. Además, lo que hago es una petición un poquito más concisa, ¿no? 2 billetes de 5 euros y uno de 10 sería suficiente, y ese condicional me ayuda a mitigar esa imposición que estoy tratando de hacer a esa persona. Y además, para que todo ello se pueda producir, por miedo a que esa persona lo rechace o se sienta atacada y pueda influir sobre su imagen negativa, por ejemplo, que es algo de lo que nos hablaban en esas teorías sobre la cortesía, utilizo una justificación introducida por es que tengo que ir en metro y tengo que sacar un billete de la máquina. La máquina, el conocimiento de la máquina, el conocimiento del funcionamiento de la máquina es el que nos permite interpretar que cuando metemos un billete en estas máquinas, el cambio que nos devuelve es todo en monedas, y eso resulta un tanto incómodo cuando tienes que comprar un billete de 1,50 y tienes que introducir un billete de 20. Por lo tanto, la persona con la que estoy hablando ya sabe lo que sucede con la máquina, ya ha tenido experiencia con la máquina, compartimos esa información y por lo tanto no le tengo que explicar todo esto, sino que esa información aparece implícita de manera directa. El ejemplo anterior, por ejemplo, nos demuestra que estas cuestiones relacionadas con la pragmática no solo influyen, por ejemplo, sobre el léxico, sino que también influyen sobre la gramática. Por lo tanto, vemos que es muy abarcador, que este enfoque desde la pragmática engloba muchas cosas. También podríamos hablar de la fonética y de la diferente entonación, ¿eh? Dependiendo de cómo digamos algo, sabemos que se puede interpretar de manera distinta. Por ejemplo, en este caso, aparece un ejemplo que utilizo con los estudiantes y a los que les pido que identifiquen cuál es la forma correcta que se utilizaría en este caso, ¿no? Es una estructura concesiva. Aunque eres buen estudiante, no vas a aprobar este curso. Aunque seas buen estudiante, no vas a aprobar este curso. En realidad, los dos usos, tanto del indicativo como del subjuntivo, son gramaticalmente correctos, pero rápidamente podemos ver cómo el empleo de uno u otro no tendrá el mismo efecto. Si nos ponemos en el papel del estudiante y recibimos esto por un profesor nuestro, pues es relativamente fácil interpretar que la primera forma, con el uso del indicativo, que sería un uso declarativo, nos estaría dando una idea de que soy un buen estudiante, por lo tanto esa es una idea que nos refuerza, pero que sin embargo no vamos a aprobar este curso. Esto
lo obtenemos, este significado lo obtenemos también a través de la interpretación de esa conjunción aunque, ¿no? de ese significado procedimental que incluye, porque no podemos definir la palabra aunque con un significado que haga referencia a un concepto, sino que es más bien el funcionamiento de lo que viene a continuación. Sin embargo, si cambio el modo y utilizo el subjuntivo, aunque seas buen estudiante no vas a aprobar este curso, parece que la primera parte, buen estudiante, se pone en duda o se le resta importancia, y eso tendrá posiblemente un efecto diferente en nosotros que como estudiantes estamos recibiendo esa estructura. Por lo tanto, esta selección gramatical también tiene un efecto en los significados que vamos a interpretar de aquello que se diga. Pero en realidad solo comunica el código, como decíamos antes, solo nos fijamos en la lengua, o también hay otros elementos que nos ayudan a interpretar correctamente aquello que se dice o aquello que se escribe. Fijaos en la siguiente imagen. Dice, te llamo más tarde, ¿está bien? Estoy cenando con mi editor. En este caso, si nos atenemos solo al texto, pues parece algo bastante sencillo, ¿no? Es decir, una excusa, estoy cenando con otra persona, no te puedo atender en este momento y ya está, ahí queda. Y sin embargo, cuando vemos la imagen, cuando nos fijamos en la imagen, en esos lapiceros, uno con la punta hacia arriba y otro con la goma hacia arriba, ya podemos interpretar qué es lo que el ilustrador quiere asignar como características a cada uno de ellos. Es decir, el autor como aquel que crea, aquel que escribe, ¿no? Con la punta del lapicero, y el editor aquel que borra, aquel que corrige con la goma del lapicero, ¿no? Por lo tanto, la imagen nos está aportando también todos estos significados y nos está ayudando a interpretar también el mensaje que aparece escrito. ¿Y si eliminamos la lengua? ¿Y si eliminamos el código? Absolutamente. ¿Y si utilizamos solo una imagen como la que aparece aquí? ¿Podríamos verbalizar aquello que el ilustrador nos está tratando de comunicar? Pues probablemente sí, ¿no? Tenemos algo reconocible, algo que pertenece a esa información compartida, como es el logo de Facebook en este caso, o esa F que representa Facebook, y un reloj que se está comiendo. Por lo tanto, interpretaríamos rápidamente que se trata de ese consumo de tiempo que hacemos cuando consultamos esta red social, o el tiempo que pasamos en esta red social, a veces de manera incluso innecesaria. Por lo tanto, también sería una especie de crítica, fomentaría el pensamiento crítico. Fijaos que con el uso de esta imagen, o de las que podemos ver a continuación, podemos utilizarlas en clase directamente para generar esa producción, para generar esa interacción con nuestros estudiantes. No necesariamente tenemos que utilizar solo la lengua, sino que también podemos evocar esas imágenes mentales, también podemos evocar esas experiencias a través de la lectura de la imagen. La imagen nos habla, la imagen se puede leer también. En el caso de la imagen que vemos a la izquierda con las máscaras, además podríamos jugar con la parte de la comunicación no verbal, de las diferentes emociones que hemos visto anteriormente, ver si en las diferentes culturas de los estudiantes que tenemos en nuestra clase se representan igual cada una de las emociones, y sobre todo luego qué significa esto, ¿no? ¿Qué podríamos extraer de esta imagen? Al igual que en la imagen de la derecha, tenemos de nuevo un teléfono móvil y que parece haber sido adaptado a lo que sería una cárcel, ¿no? Un centro penitenciario. Por lo tanto, también podríamos ver cómo los estudiantes interpretan estas imágenes y qué es lo que transforman en lengua, qué es lo que transforman lingüísticamente. Sin embargo, todos entendemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, que si nos enfrentamos a un estudiante que jamás ha visto un teléfono móvil, que jamás ha tenido contacto con un teléfono móvil, es imposible que se pueda comunicar, o que le pueda comunicar algo esta imagen, ¿no? Para él representará algo que no es accesible a su conocimiento. En el caso de que alguna de estas cuestiones no se produzca de manera adecuada, sucedería lo que podríamos denominar el caso de Sheldon Cooper, que es ese personaje de serie de televisión que probablemente algunos de vosotros conoceréis, y que algunas de las características que encontramos en él nos indican que existen algunos tipos de deficiencias en cuanto a lo que hemos visto anteriormente en ese modelo cognitivo. Por ejemplo, es incapaz de reconocer la ironía y el sarcasmo, es incapaz de interpretar esos significados implícitos, es incapaz de inferir lo que hay detrás de lo puramente lingüístico, porque se centra en la descodificación y en la literalidad de las palabras. Por lo tanto,
tiene problemas de interpretación. Además, en la producción no utilizan ningún tipo de filtro, hay una clara ausencia de estrategias de cortesía como la atenuación, y eso hace que por esa falta de conocimiento de las normas sociales y esa falta de conocimiento de los mecanismos de cortesía, sus relaciones sociales sean muy limitadas y muchas veces tenga una imagen mala con el resto de personas. Por lo tanto, esto nos demuestra la importancia también del dominio de esos factores extralingüísticos que no tienen que ver propiamente con el aprendizaje de la gramática o del léxico, sino también de otros elementos que regulan todo ese uso de la lengua y que nos ayudan a ser eficaces y adecuados. Vamos con algunas conclusiones de esta parte para ver a continuación algunos ejemplos que utilizo realmente en el aula, algunos ejemplos de uso concreto, ¿no? Algunas conclusiones. El conocimiento del código no es suficiente para comunicarse de forma efectiva, como hemos visto, el simple conocimiento del código. Por lo tanto, trabajar solo sobre la gramática, solo sobre el vocabulario, solo sobre la pronunciación, no asegura que el estudiante aprenda a comunicarse, que como hemos dicho es el objetivo que perseguimos como profesores. Las competencias lingüísticas son importantes, por supuesto, pero debe tener como fin que la lengua sea una herramienta de comunicación, aunque ésta no sea la única herramienta. El código lingüístico no es imprescindible para comunicar, aunque es la principal herramienta, puesto que nuestro pensamiento es fundamentalmente lingüístico. Aquello que vemos, aquello que observamos, de manera interior lo estamos transformando generalmente en palabras. No debemos centrar la enseñanza solo en la lengua, es importante que ésta esté conectada además con una realidad sociocultural, necesitamos contextualizar. Y los factores sociales y culturales, que son difíciles de sistematizar, puesto que el español es una lengua que se habla en muchos países, con sus variantes léxicas, gramaticales, fonéticas, etc. Pero lo más importante es que alrededor de esa lengua hay una estructura social, hay unas convenciones sociales y también hay una cultura que es la que determina el uso de esa herramienta de comunicación. Por lo tanto, tenemos que hacer que nuestros estudiantes se expongan a esos elementos extralingüísticos para que el uso de la lengua sea el correcto. Son difíciles de sistematizar, como decimos, por esa gran variedad, así que lo que podemos hacer es generar situaciones de aprendizaje mediante la reflexión sobre estos fenómenos. Cuando aprendemos nuestra primera lengua, nuestro cerebro lo que hace es asimilar todo eso que se denomina cognición social, es decir, todos estos comportamientos sociales que vamos aprendiendo, por ejemplo, a través del comportamiento de nuestros padres o de las personas que tenemos más cercanas. Todo eso se va configurando y se hace de manera natural, es un proceso natural en el que pocas veces se hacen explícitos esos comportamientos, excepto cuando, por ejemplo, al niño se le regaña porque no se ha comportado de manera adecuada, porque se le enseña a decir gracias o a pedir las cosas por favor, ¿de acuerdo? Entonces todas esas estrategias de uso, todas esas estrategias corteses se le van haciendo explícitas, pero el resto es algo que se aprende de manera natural. Sin embargo, en la L2 ya no resulta tan sencillo decir que se produce de una manera natural, sino que tiene que ser algo explícito, algo que comprenda cuáles son las diferencias entre lo que se hace en su cultura o en su sociedad y lo que se hace en aquella para la cual se utiliza la lengua que está estudiando. Y como digo, habrá que ver cuáles son las necesidades del estudiante, cuáles son los contextos en los que probablemente va a utilizar esa lengua, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay algo que yo hago con mis estudiantes el primer día de clase, que es preguntarles, nada más entrar, ¿quieres tomar algo? Esto es algo que supone, bueno, una cierta tensión, ¿no? Porque se descolocan un poco, porque estamos en un contexto de aula en la universidad, donde interpretan que ya hay una distancia social establecida, o porque proyectan aquello de su propia cultura sobre ese contexto en el que se encuentran en ese momento. Así que lo que hacen es que, bueno, contestan de manera perfecta. Yo trabajo con estudiantes de niveles B1 y B2, contestan generalmente perfectamente desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista léxico. Y aquello que me encuentro en las respuestas, por ejemplo, de estudiantes franceses, es una aceptación. También en estudiantes estadounidenses, en estudiantes alemanes o austriacos. Incluso en algunos casos hay una exigencia de lo que quieren tomar. Sí, por favor, un café con leche. Bien, de manera que
no están interpretando exactamente cuál es el objetivo, y yo siempre les digo, pensad en este caso que estáis en la casa de una persona a la cual no conocéis bien, que es el amigo de un amigo, por decirlo así, y habéis sido invitados allí, y la persona, nada más entrar en ese lugar, os ofrece algo para tomar. Así que ellos se dan cuenta de que efectivamente su respuesta ha sido lingüísticamente perfecta, lo han pronunciado bien, han conjugado bien los verbos, han hecho una selección léxica correcta, pero cuando les digo que no ha sido una respuesta adecuada, entonces se sorprenden. Y de hecho esto es uno de los puntos que recuerdan siempre a lo largo de todo el curso y hasta el final. Incluso después acaban recordando este primer ejemplo que siempre vemos en clase. Esto tiene que ver porque, por ejemplo, yo he vivido en Francia durante algunos años y he trabajado allí con estudiantes franceses, y yo he sufrido este mismo problema, pero a la inversa. Es decir, cuando yo iba a la casa de algunas personas allí y me ofrecían algo para tomar, yo rechazaba automáticamente, no, gracias, no te molestes, no es necesario, estoy bien, y esas personas se quedaban extrañadas. ¿Por qué? Porque allí lo habitual es aceptar directamente, hacer una aceptación directa, porque ese es el comportamiento cortés. Por lo tanto, ahí hay una transferencia, hay una interferencia pragmática que hace que lo que yo estoy comunicando lingüísticamente no sea adecuado a la situación. ¿Bien? Así que ellos aprenden de forma explícita que en esos contextos, que no es una regla general, sino que es algo que tienen que observar, es algo que tienen que analizar y después ya interactuar, lo más habitual sería un primer rechazo para ver si en realidad es una invitación real o simplemente es como un hola, ¿qué tal? Es decir, como una pregunta de contacto, y asegurarse, como decía, de si es una invitación real, y entonces ya en ese momento poder aceptar la invitación. Si nos fuésemos a otras culturas, nos encontraríamos con que este intercambio de invitación, rechazo, invitación, rechazo, invitación, aceptación es mucho más amplio. Así que si no lo conocemos, estas pautas conversacionales y estas estrategias de cortesía, pues entonces no podremos comunicarnos de manera efectiva, y en último caso lo que se puede producir es que se genere un estereotipo o que se genere una imagen negativa de nosotros, algo que a veces, que en la mayoría de los casos, supone un problema bastante más grave que el de no conjugar bien un verbo. Otra de las preguntas que les hago es esta, que ya entra un poco en el plano más personal, como por ejemplo, ¿vienes a cenar conmigo esta noche? Entonces les pido que rechacen, porque la aceptación sería fácil, ¿no? Decir, sí, sí, perfecto, ¿cuándo nos vemos? Les pido que rechacen, de manera que tengan que poner una excusa. A ver qué utilizan para poner esa excusa, a ver cuáles son los temas, por decirlo así, que seleccionan para poner esa excusa. Y muchas veces lo que me encuentro es que ellos utilizan, por ejemplo, que tienen que estudiar, que tienen que hacer un trabajo, o que tienen una cita que ya se han comprometido previamente y que por lo tanto no van a modificar. Todo esto tiene que ver con su imagen positiva, es decir, en sus culturas este tipo de excusas, como nos indica por ejemplo Salvador Pons Bordería en su obra de 2005, la pragmática en la clase de L, la enseñanza de la pragmática en la clase de L, ellos, al poner esas excusas relacionadas con el trabajo, con el compromiso con los estudios, representa una imagen de responsabilidad. Somos personas responsables, somos personas comprometidas con nuestras obligaciones y por lo tanto estamos proyectando una imagen positiva. Sin embargo, quizá para muchos de nosotros este tipo de excusas sean un poco ambiguas y nos genere cierta duda sobre si la excusa es real o si es un problema con nosotros. Y lo que tratamos de hacer en español habitualmente es eliminar esa ambigüedad, eliminar esa posible duda y añadir algo para ello, que sería, por ejemplo, pues hoy no puedo porque tengo que estudiar o tengo que trabajar, ¿vale? Utilizamos esa excusa, pero quizá en otro momento, quizá otro día, dejando esa puerta abierta para eliminar la ambigüedad y decir, no es un problema contigo, sino que realmente tengo algo que hacer que no me permite aceptar tu invitación. Y por último, un trabajo, un proyecto que he desarrollado con estudiantes de nivel B2 y en el que he extraído un texto que ellos mismos han escrito. El trabajo consiste en el desarrollo de un proyecto para que después de lo que hemos visto anteriormente ellos observen la realidad de, en este caso Madrid, que es la ciudad donde ellos estudian y que tienen contacto constantemente con españoles, que observen qué cosas se producen relacionadas con esto.
Voy a decir en primer lugar que yo jamás he hablado a los estudiantes de distancia social. No he utilizado en ningún caso este término, no hablo con estos términos más técnicos, si queremos, sino que simplemente pongo ejemplos de uso y a partir de ellos, ellos tienen que analizar, o los estudiantes tienen que analizar las diferentes situaciones. Así que elaboraron una pequeña revista intercultural, ellos a partir de la reflexión y de la recopilación de diferentes tipos de información en diferentes soportes también, crearon una pequeña revista que está disponible en internet, así que cualquiera lo puede consultar y ver un poco en qué consistía este proyecto. Bien, lo que nos dice uno de los grupos de estudiantes es: la profesora empieza a explicar y una media hora después entra un grupo de chicos, alegres y despreocupados. Chico, yo tengo una memoria fotográfica increíble. Tú nunca estuviste en mi clase. Cuéntame, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? El chico, sonriendo, dice: vengo de la cafetería. Como vemos aquí ya hay un factor pragmático que genera humor, es decir, es una respuesta no esperada. La expectativa de la persona que pregunta de dónde vienes no es que le diga exactamente el lugar justamente anterior en el que se encontraba esa persona, sino que le hable de su origen. Esto es un pequeño ejemplo de lo que puede pasar en un día normal en una clase española. Si tú eres de un país donde la distancia social entre profesor y estudiante es muy fuerte, te puedes sentir desestabilizado. Pero aquí, en España, es perfectamente normal. Como nos ha explicado un profesor encontrado en la residencia de estudiantes, que es un lugar al que ellos iban para recopilar cierta información, la poca importancia para la distancia social en este país es una diferente manera de relacionarse entre dos categorías de personas, trayendo más cercanía y colegueo entre los dos. Puede traer muchos beneficios porque los alumnos pueden intercambiar ideas y conocimientos con sus profesores con más libertad de expresión. Sin duda, este singular enfoque de la vida en la escuela tiene muchas veces su encanto para los estudiantes extranjeros que están acostumbrados de otra manera. En Italia, uno de los estudiantes era italiano, siempre tienes que relacionarte con el profesor de forma respetuosa y formal. Por lo tanto, aparte de lo que se pueda trabajar respecto a la lengua, respecto a los contenidos puramente lingüísticos, también están observando situaciones de comportamiento social que les ayuden a adaptar eso. Y por ejemplo, a mí, al principio del curso, me hablaban de usted. Todos me hablaban de usted. Y sin embargo, a medida que fueron observando estos comportamientos y de ir haciéndolos explícitos dentro del aula, comenzaron a cambiar su forma de comunicarse, comenzaron a usar otras estructuras donde ese uso de la gramática y esa selección léxica hacía que el trato fuese más cercano y que por lo tanto hubiese cierta fluidez en la comunicación sin esos reparos que ellos podían interpretar en un primer momento. Bien, pues esto ha sido simplemente un pequeño recorrido sobre estos factores y la importancia que pueden tener. Por supuesto, esto es muchísimo más amplio y os invito a que podáis profundizar en todo ello, viendo cuáles son las implicaciones que tiene sobre no solo sobre el aprendizaje de la lengua, sino sobre el uso de la lengua, que es, como decíamos, lo que pretendemos que hagan aprendiendo esas estructuras. Así que pasamos a ver algunas de las preguntas que podáis formular, si queréis, o que hayáis formulado previamente, y tratamos de dar respuesta. De antemano, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto, claro. A ver, preguntas. ¿No tenéis preguntas? ¿No hay nada curioso que queráis preguntar? ¿Algo específico sobre lo que se ha presentado? ¿Os ha parecido interesante? No me cabe la menor duda, a mí también, realmente. Ha sido una exposición muy ilustrativa y muy amena también. Bien, hay una pregunta que dice: ¿cómo plantearías estas situaciones en niveles más bajos? Bien, por ejemplo, hay algo que utilizamos en los niveles iniciales, en el nivel A1. ¿Qué es lo primero que hacemos en el nivel A1? En el nivel A1 trabajamos los saludos y las despedidas, por ejemplo. Trabajamos los pronombres personales. Bien, simplemente a través de estas fórmulas convencionalizadas dentro de la conversación, estas fórmulas estereotipadas, podemos ir introduciendo toda esta serie de contenidos. Hay una diferencia entre el uso de hola o el uso de buenos días o de buenas tardes o de buenas noches o en la forma de despedirse.
cuándo se utiliza un hasta luego, cuándo se utiliza un adiós, cuándo se utiliza un hasta pronto, cómo responder en una situación más formal, en esa que identificaríamos con una distancia social más marcada, o en otra, por ejemplo, en el trato con alguien de, no sé, de la administración o de un contexto un poquito más formal, ¿no? Entonces también desde esos primeros estadios se pueden comenzar a introducir estas diferencias y se puede comenzar a hacer consciente al estudiante de que existen diferentes formas de comportamiento y que ellos las identifiquen. No que las trasladen a su lengua, es decir, no que digan, cuando yo en mi lengua utilizo esto, en español tengo que utilizar esto otro, sino que aprendan cómo se tiene que utilizar cada una de las fórmulas en los contextos en los que les podamos mostrar. Sobre todo el uso de recursos audiovisuales es muy efectivo para que puedan visualizar todo el contexto y para que puedan extraer también información de la imagen y no solo de la producción lingüística. Macarena está de acuerdo contigo desde un principio. Perfecto. Preguntan, entonces lo deseable sería elegir materiales y ejercicios donde aparezcan diferencias pragmáticas, ¿verdad? Sí, lo ideal es utilizar actividades, utilizar materiales donde se pueda trabajar sobre estas diferencias, y si no, nosotros como profesores también podemos introducirlas, es decir, ante un ejercicio donde aparece, por ejemplo, los usos del pasado, ¿no? o el uso del condicional, como hemos visto anteriormente en las peticiones, por utilizar un ejemplo que hayamos visto. Si lo que se nos está proponiendo en ese material es que la petición se hace con el verbo poder en presente e indicativo, nosotros también podemos introducir esas variantes para adecuarlo a diferentes contextos. Por lo tanto, si no aparece en ese material, pues lo introducimos nosotros. Son dos cosas distintas. Sí, preguntan, siempre hay que tener en consideración la variante sociocultural. Sin embargo, ¿crees tú que sería pertinente enseñar el lenguaje español de manera neutra, además? Son dos cosas. Sí, a ver, tener en consideración la variante sociocultural, claro, y esto creo que responde a la segunda pregunta. El lenguaje español de manera neutra. En realidad no sé muy bien qué es la manera neutra. No sé a qué se refiere José Lara con la manera neutra. No sé si se refiere a un uso neutro del lenguaje o a un español neutro, como sea... Socioculturalmente no hay nada neutro porque todo está marcado. Claro, efectivamente, desde el punto de vista social y cultural siempre va a haber una marca, es decir, siempre utilizamos la lengua como herramienta de comunicación teniendo en cuenta otros factores extralingüísticos que nos condicionan en el uso de la lengua. Si quiero hacer materiales que motivan a hablar solamente, es decir, conversaciones, bueno... Combinar, ¿no? Sí, la comunicación no es solo comunicación oral, está también la comunicación escrita y es importante. De hecho, se puede observar como en estudiantes universitarios, cuando se tienen que comunicar con un profesor a través del correo electrónico, no utilizan ni la estructura, es decir, el tipo de texto, que eso sería también una de las competencias pragmáticas, cómo se estructura el texto, ni tampoco las fórmulas de cortesía, las fórmulas de saludar, las fórmulas de introducir el tema, los marcadores del discurso, todo eso son elementos pragmáticos. Por lo tanto, no solo la pragmática está en la oralidad, claro que no, la pragmática está en cualquier forma de comunicación, en la escrita también. De hecho, trabajamos las diferentes destrezas, de ahí, ¿no? Trabajamos destrezas de comprensión o de interpretación y destrezas de producción, y en cada una de ellas la doble variante, la oral y la escrita, o la auditiva y la lectora. Entonces, a partir de ello, habría que trabajar toda esa tipología de textos posibles y que, por supuesto, la pragmática va a estar en todo ello, porque en realidad hablar de comunicación es hablar de pragmática necesariamente. Preguntan, ¿qué tanto énfasis debemos hacer en la gramática? Pues el justo y necesario, como el énfasis que tenemos que hacer sobre el léxico, o sobre la pronunciación,
o sobre cualquier otra cuestión lingüística. Es decir, es una herramienta más. Lo que no podemos es hacer primar la gramática por encima del resto, ni tampoco podemos hacer primar el léxico por encima del resto. Se trata de que exista un equilibrio que le vaya dando al estudiante progresivamente las herramientas para que la comunicación sea lo más efectiva posible y para que se pueda desenvolver en el mayor número de situaciones posibles, los haya vivido previamente o no, porque en realidad el uso del lenguaje es un uso creativo, el uso de la lengua es un uso creativo. Se trata de que nos adaptemos a situaciones que ni siquiera hemos vivido, pero que tengamos los mecanismos interiorizados o que podamos recuperar la información sobre los mecanismos que son necesarios para ese contexto concreto. ¿Has tenido alguna vez un caso en el que un alumno se niegue a aplicar o a moldarse en las normas pragmáticas españolas? Por ejemplo, el caso de asiáticos, ya que les resulta muy difícil aceptar invitaciones o pedir cosas con el imperativo. ¿Qué recomienda en estos casos? Bien, existe algo que es la proximidad, ¿no?, entre culturas, la proximidad o la lejanía. Y hay algunas culturas que tienen una serie de convenciones sociales que son diametralmente opuestas a las nuestras, o que son tan diferentes a las nuestras que eso puede generar algún tipo de ansiedad o de frustración o incluso de miedo en el estudiante, como por ejemplo podría ser en un estudiante japonés o en un estudiante coreano. No se trata de que vayamos avasallando, de que tratemos de imponer eso por encima de cualquiera y por encima de cualquier forma. También hay que tener muy en cuenta todo el componente afectivo dentro de la enseñanza. Es decir, hay que tratar de que el ambiente sea un ambiente agradable, sea un ambiente de seguridad para el estudiante, en el que se le permita experimentar, en el que se le permita probar, en el que se le permita errar también y de esa manera aprender, pero sin que ello haga que se exponga a un efecto negativo sobre su imagen, porque eso al final va a generar ansiedad en el estudiante y le va a bloquear. Por lo tanto, en función de las características propias del grupo que tengamos y de los estudiantes que tengamos, habrá que introducir estos contenidos a través de diferentes estrategias para que nunca se produzcan estos efectos negativos. No se trata de decir, no, como en España, por ejemplo, como en España cuando vamos a tomar un café utilizamos habitualmente el imperativo, ponme un café, pues entonces el estudiante va a tener que utilizar esto o vamos a pedir al estudiante de esa manera. Bien, habrá que ver poco a poco a través de diferentes actividades, a través de la exposición a diferentes situaciones, cómo está funcionando esto para que él vea que se trata de algo que es habitual y algo que puede utilizar y que van a utilizar con él, para que tanto en la producción como en la recepción de todo ello no se sienta agredido, no se sienta atacado. Bien, vamos a ver las últimas ya preguntas. Dice, las negociaciones son situaciones comunicativas que permiten superar muchas barreras socioculturales. Efectivamente, de hecho me atrevería a decir que gran parte de los actos comunicativos que llevamos a cabo son negociaciones. Estamos negociando significados, estamos negociando intenciones, estamos negociando objetivos comunicativos. Por lo tanto, prácticamente toda forma de comunicación en definitiva es una negociación en el que existen unos objetivos y unos mecanismos que ponemos en marcha para conseguirlos. También sin agredir a la otra persona, sin que se sienta ofendida, y para eso tenemos todas esas estrategias de cortesía, por ejemplo. Bien, vamos allá a la última pregunta. ¿Cómo ves el uso del juego y técnicas teatrales para bajar ansiedades en determinados estudiantes a la hora de usar la lengua? Pues lo veo fantástico. De hecho, el juego es un espacio magnífico para la práctica de todo ello, porque en el juego el error está permitido por naturaleza. De manera que nadie se siente mal cuando falla dentro de un juego, porque te permite volver atrás y practicar de nuevo, ¿no? E intentarlo otra vez. Las técnicas teatrales se pueden convertir en juegos, añadiendo diferentes dinámicas, añadiendo diferentes elementos procedentes del juego, incluso utilizando esas técnicas de gamificación, ¿no?, que están tan de moda hoy en día y que se están desarrollando tanto en el ámbito de la educación, porque eso hace que el estudiante se sienta seguro, se sienta en un contexto lúdico y además donde el peso de todas esas interacciones no tienen una repercusión sobre su imagen real, sino que están dentro de una dinámica. Son avatares
físicos o psicológicos, pero están jugando un papel, están jugando un rol, de manera que los efectos negativos los va a recibir ese alter ego que están utilizando en el juego y no directamente ellos. Por lo tanto, el error está mucho más permitido y, por supuesto, nos va a servir para introducir gran parte de estos elementos. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestra sesión. Quiero agradecer a José María de nuevo la magnífica presentación que nos ha hecho. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por haber compartido, por estar aquí de nuevo, y os invitamos a que podáis participar en las próximas Open Class que vayamos a organizar. Muchísimas gracias. Gracias.